Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres. Pues estás en Vientos de Cambio, yo soy Bárbara Reyes y hoy es viernes de espiritualidad. Fíjense que el programa de hoy es Hablemos de Jesús. Y voy a empezar con esto que encontré, que dice que desde una perspectiva moderna, Jesús de Nazaret es una figura histórica completa, compleja y completa. Se le considera un líder religioso influyente cuya vida y enseñanzas forman la base del cristianismo. Su existencia física es un hecho generalmente aceptado, aunque la interpretación de sus milagros y su divinidad varía. Ojo con eso. La investigación histórica moderna se centra en analizar las fuentes primarias como los evangelios para comprender mejor su contexto y mensaje, intentando separar la figura histórica de las interpretaciones teológicas. La importancia de Jesús radica en su impacto cultural y espiritual duradero. La verdad, Jesús es para mí, que soy católica, apostólica y romana, pues el Hijo de Dios encarnado que vino aquí a salvarnos del pecado original y a mostrarnos todo el amor que ahorita platicábamos con un poquito antes del programa, el amor de Él en el mundo, ¿no? Hoy está con nosotros Miguel Carballo, qué mejor persona, experto en la materia, a quien ustedes ya conocen y que siempre nos viene a hablar de cosas muy interesantes respecto al catolicismo y la espiritualidad. Gracias, Miguel, por aceptar la invitación y estar aquí de nuevo en Vientos de Cambio. Pues muchas gracias, Bárbara, por esta nueva invitación a poder colaborar contigo en este programa tan especial, Vientos de Cambio. Y qué mejor que en este Viernes Santo, pues hablemos de Jesús. Exacto. Yo creo que no se puede encontrar mejor tema que poder hablar de él, pues, recordar algunos pasajes de su vida. Y pues yo encantado de cada vez que me invites, poder colaborar contigo y con todo el equipo de Caldero y todos los que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias, Bárbara. No, pues feliz de la vida de tenerte aquí. ¿Y qué te parece, Miguel, si empezamos un poquito por definir en dónde nace Jesús? O sea, cómo es que llega aquí, más allá de que, bueno, pues que el nacimiento y eso que ya lo hemos tocado en otros programas, ¿en dónde nace él? ¿En qué Pues sí, familia? vamos a empezar a hablar de él y si te parece, antes podemos hacer una oración, podemos hacer un Ave María para pedir pues que la Santísima Virgen nos acompañe, que el Espíritu Santo nos ilumine a nosotros y también que ilumine a todos los que nos van a ver y a escuchar y que derrame muchas bendiciones sobre todos. ¿Te parece bien, Bárbara? Excelente, perfecto. Vale, pues hacemos un Ave María en el nombre del Ujú. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ahora sí, ya Amén. con la protección de Nuestra Señora y envueltos en su manto y en su amor, pues vamos a hablar sobre Jesús, qué tema tan bonito. Ujú. Y bueno, solamente ahorita que mencionaste esta definición del modernismo, solamente hacer una pequeña mención que sí el modernismo, hay alguna corriente por ahí ideológica y de pensamiento que está pues cerrada, está confundida y justamente digamos que se concentra o se consolida en esto que le llaman algunos el modernismo. Y el modernismo lo que busca es quitarle a Jesús su divinidad. Es decir, dejar a Jesús como un sabio, como un profeta, como pues alguien que hizo muchas cosas buenas, pero aquí está el peligro. El peligro es que le buscan quitar su divinidad. Y entonces si a Jesús se le quita su divinidad,
pues no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Entonces, mucho cuidado con estas corrientes modernistas, porque sabemos bien que cuando uno revisa la evidencia que existe, pero la revisa desde la honestidad y desde la humildad, se va a dar cuenta que toda la evidencia apunta a que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, si es Exacto. verdadero Dios, no puede estar al nivel de nadie más. O sea, él es Dios y las demás personas, pues serán eso, ¿no? Serán personas, pero Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios vivo, Dios encarnado, como bien comentas. Y entonces todo lo que Él hizo, lo que nos enseñó y sus palabras, pues tenemos que creerlas como palabra de Dios. Y entonces, si es palabra de Dios, uno va a reconocer con la inteligencia que todo lo que dice es verdadero y que es por nuestro bien, o sea, todo lo que Dios hizo es por amor a nosotros y como bien comentas, para abrirnos las puertas del cielo y para ayudarnos a vivir esta vida de la mejor forma. Ujú. Entonces, pues muy atentos con esa corriente modernista y pues como siempre recomiendo, pues adherirse y conocer el catecismo porque es el libro que concentra pues la enseñanza, la doctrina católica y leer mucho también las Sagradas Escrituras para no dejarnos engañar porque Am, hoy hay muchas personas pues que quieren pues engañarnos o confundirnos y el que no sabe pues fácilmente va a ser engañado. Muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas por todos lados. Entonces aquí la invitación está en conocer, en irse formando para no dejarse engañar. Exacto. Entonces, pues es que mira, ahorita que estamos viviendo la Semana Santa, que es una semana muy importante para la iglesia, es la semana mayor, es la semana más importante pues dentro de nuestra fe católica, porque vamos a tener muy presente en estos días, pues lo que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Ujú. Para que él pues haya podido morir y resucitar, pues tuvo que haber nacido. Entonces, Exacto. hace unos días atrás celebramos también esa encarnación y cómo Dios decide encarnarse en una familia Ujú. y cómo Dios desde toda la eternidad pues sabiendo cómo iban a hacer las cosas con Adán y con Eva y que pues lamentablemente pues iban a caer ahí en la tentación que les puso justamente pues el malo de la película, el engañador, pues él ya sabía desde toda la eternidad pues cómo iba a darse esos acontecimientos. Entonces él sabía que se tenía que encarnar en algún momento y desde siempre pensó en María Santísima para llenarla de muchas gracias porque pues iba a ser su madre, ¿no? La madre de Dios. Y también pensó en San José desde toda la eternidad porque él iba a ser su padre virginal. Entonces, qué bonito que en esta época de Semana Santa pues nos demos un momento de reflexión pues para recordar, ¿no? La vida de Jesús, cómo fue, lo que vivió y cómo todo esto Él lo hizo y lo hace por amor a nosotros, ¿no? Sí, y también fíjate, Miguel, la importancia de encarnar en una familia, de formar una familia, ¿no? Porque ahora en estos tiempos modernos, como tú lo dices, realmente pues no se le da la importancia que tiene a la familia y creo que de ahí parte muchas cosas, que él escoge formar una familia, tener a su madre y a su padre, ¿no? Sí, es fundamental lo que comentas, porque Él siendo Dios, pues pudo haberse encarnado, pues ya siendo un varón, un hombre de 30 años, y pues comenzar su vida pública y empezarnos a enseñar, pues muchas cosas. En cambio, pues decide con esa humildad y reforzando el valor tan importante que tiene la familia, pues decide encarnarse en el vientre virginal de María.
y escoger como padre a San José. Entonces, qué bonito que él con su encarnación nos recuerda que la familia es fundamental en la sociedad, es ese núcleo, y como un bebé necesita pues de su papá y de su mamá. Y hoy que se Ujú, escuchan tantas cosas tan increíbles y que pues quizá cuando alguien habla pues, con alguien mayor, alguien de 80 años, de 70, de 90, dicen, es que es increíble el punto de corrupción y de deterioro al que hemos llegado. O sea, si tú, ujú, pues cuando platicas con alguien mayor, le hubieras dicho, él no se hubiera imaginado, por ejemplo, el alquiler de vientres, ujú, que hoy por ahí también está. O sea, muchas cosas que están lamentablemente ocurriendo eran impensables hace 50, 60 años. Entonces es muy importante retomar los valores de la familia, porque todo el caos que estamos viviendo en el mundo, que es impresionante, sí, todo parte de que, de trastocar los valores familiares exacto. La desde ahí pérdida de parte los todo. valores, sí, la pérdida de los valores y todo empieza por la familia. Todo Entonces, empieza por ahí porque al final, por ejemplo, alguien puede pensar, oye, mira, en las noticias, ¿no? Que uno las pone y siempre, por lo general, de 100 noticias, 95 son robos, secuestros, o sea, noticias desagradables y malas que quizá tienen la intención de transmitir miedo constantemente, de quitarnos la paz, la tranquilidad. Pero cuando uno ve que hay asesinatos, robos, violencia, pues al final son personas quienes están decidiendo hacer esos actos y esas personas sí o sí salieron de una familia. Entonces, ¿cómo habrá estado esa familia desde su concepción, desde exacto. cómo se habrán unido, se habrán casado, no se habrán casado? Eh, Consumirían algunas sustancias tóxicas, a lo mejor, pues no sé, la mujer se embarazó y el hombre se fue, en fin, son muchos escenarios, pero por lo general, pues todo nace de la familia y las personas que hacen mucho daño en la sociedad y en este ámbito, pues muchas veces surgen de familias rotas, donde no hubo un buen ejemplo, donde no hubo amor, no hubo educación y donde seguramente Jesús, María y José no tuvieron un papel importante en la formación, pues tanto de los papás como de Ujú, sus hijos, y esto viene ya de generaciones atrás. Entonces, probablemente nuestros abuelitos no tuvieron la mejor formación, y entonces es una cadenita, y sí, hoy estamos viendo las consecuencias, pues, de alejarnos de la verdad, de alejarnos de todos esos buenos consejos que Jesús vino a darnos, porque tenemos que pensar y realmente reflexionar. Dices, es que Dios se encarnó y eso es verdadero. Y exacto. entonces, si Dios siendo Dios, digamos que se tomó el tiempo, y vamos a ponerle entre comillas, la molestia de tener que bajar del cielo a la tierra, pues quiere decir que también ya en su época las cosas no iban nada bien. Ujú, Entonces Él vino como que a reorientar nuestra conciencia, nuestro amor, a guiarnos, porque Él es el ujú, camino, la verdad y la vida. Entonces Él nos vino a querer reconducir. Y lamentablemente hoy, después de 2000 años, se dice pronto, ¿verdad? sí, se dice Estamos fácil. en el 2025, o sea, en el 2033 se van a celebrar 2000 años de su crucifixión. Exacto. 2000 años. Y probablemente hoy estemos, bueno, yo le voy a quitar el probablemente. Ajá. Hoy estamos como familia y como sociedad muchísimo peor de lo que Jesús encarnado se encontró hace 2000 años. ¿Y por qué estamos hoy peor? Porque justamente tenemos ya 2000 años de las enseñanzas de la iglesia.
ya vino Jesús, ya encarnó, ya fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó. Tenemos el ejemplo de la vida de los santos de 2000 años. Sí, Tenemos la Eucaristía, los sacramentos. O sea, hoy tenemos muchísimas más herramientas de las que había hace 2000 años. Por eso hoy estamos peor, porque tenemos más ayuda, más auxilio y sin embargo nos hemos desviado de una manera tremenda. no lo queremos ver y todo. Y yo creo que para más o menos darnos cuenta de la grandeza de Jesús es de que pues Él escoge ser niño y creo que una de las primeras cosas más bonitas que a mí siempre me ha llamado la atención es cuando se pierde, ¿no? En el templo. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Qué hermoso. Y se preocupan muchísimo José y María, ¿no? Y entonces creo que él les contesta algo así como que, pues no, no se preocupen porque yo estoy en menesteres de mi padre, o sea, estoy aquí, o sea, no, no, ¿por qué se están preocupando si estoy en menesteres de mi padre? Porque estaba ahí con los sabios del templo de aquella época. Y recordemos que pues se visitaba esos templos creo que nada más 2 o 3 veces al año que para que pues esa cuestión de encarnación de Dios y demás, pues estuviera pues digamos, en la raza o en la vida de aquellos que creían en un ser superior. Sí, como bien comentas, qué bonito es pensar que Dios, pues, se encarna en María Santísima y Él pasa 9 meses en su vientre. Ujú. Y entonces, todo lo que vivió María Santísima con San José, el anuncio del ángel, y San José, pues sintiendo y viendo la vocación a la que él estaba llamado, que nada más y nada menos fue esposo de María Santísima Ujú, y padre virginal de Jesús. Entonces, nadie en la historia de la humanidad ha tenido un papel siendo hombre como San José tan importante como ese. Entonces, él cuando se dio cuenta de lo que le estaban encargando, o sea, los mayores tesoros de Dios exacto. estaban bajo la custodia de San José. Entonces, él en algún momento no comprende, no se siente a la altura de Ujú, poder llevar a cabo esa misión. Y es cuando él tiene como una especie de duda, no duda sobre la santidad de María Santísima y sobre su perpetua virginidad, sino duda en cuanto a él de, es que cómo voy yo a cuidar al Hijo de Dios encarnado y a María Santísima si yo ujú, soy pues un humilde carpintero y que de repente Dios me transmite esta responsabilidad. Entonces, qué ujú. bonito ir siempre recordando estos pasajes de Jesús, de María y de José en su infancia, porque en las familias, por ejemplo, los esposos están llamados a ser otro San José Exacto. y las esposas están llamadas a ser otra María. Ujú, Y cuando tienen la gracia y la bendición de tener hijos, entonces tienen que cuidar a ese niño, pues como si fuera Jesús, ¿no? Y entonces el niño va a ir aprendiendo viendo a su papá y viendo a su mamá. El papá tiene que tener la función como si fuera Dios, o sea, el niño viendo al papá tiene que ser una semejanza de Dios. Y el niño viendo a su mamá tiene que intentar ver a María Santísima. Entonces, ujú, la importancia de la familia y de que sea una familia muy unida y con valores católicos sólidos, es fundamental retomarla en estos tiempos, pues de tanta crisis y de tanta confusión. Y muchas veces no nos enseñan esto, ujú. ni a lo mejor ni en el hogar, ni en la escuela, y entonces a lo Sí. mejor las parejas se juntan y no tienen muy clara pues esta visión, esta misión, y pues no se logran los resultados deseados
y no se vive como ese amor y esa armonía en los hogares. Entonces es fundamental lo que comentas de cómo Jesús elige a una familia y cómo Ujú, dentro de esa familia, porque ellos vivieron muchísimas pruebas, desde la concepción, después tuvieron que irse a censar a Belén, y desde que nace Jesús es perseguido, lo persigue Herodes, se tienen que ir a Egipto, o sea, pasaron por muchísimas pruebas y dificultades. Entonces, siempre que tengamos una prueba o una dificultad, tenemos que pensar cómo la resolvieron Jesús, José y María, porque ujú. nadie, ninguna otra familia en la historia ha tenido más pruebas que ellos. Y luego Exacto. a veces nosotros con unas pequeñas pruebas que Sí, ay, nos estamos muriendo, ¿no? se nos hacen muy difíciles, nos ahogamos a veces en un vaso con agua, que a veces sí llegan pruebas también difíciles, a veces Ujú, también llegan pruebas muy difíciles, pero siempre está ahí la figura de la Sagrada Familia para darnos un consejo, para saber qué hacer e irnos apoyando y guiando en nuestras pequeñas vicisitudes. ujú. Sí, fíjate que bien lo dices, me encanta esto porque yo veo a Jesús como una figura de protección en mi vida, ¿no? En mi vida, o sea, qué tan importante es tener esa creencia sólida en tu vida que pues, como dices tú, afrontamos pruebas y demás, pero que si tienes esa figura de protección a tu lado, obviamente María y San José, pero si tienes esa protección a tu lado, pues nada va a pasar que él no quiera que te pase, o sea, básicamente, ¿no? Ahorita me vino a la mente ¿te acuerdas cuando hablamos de este señor que vio en el techo una insignia que decía que nada va a pasarte si no quiere Dios que te pase, ¿no? El que quedó inválido, que le cayó el bote, el camión de basura, ¿no? O sea, ahorita se me vino a la mente eso, no me acuerdo quién fue el santo, pero yo lo veo así, o sea, nada va a querer Dios que te pase si tú estás con él. Y si te pasa, pues es que una prueba que tienes que enfrentar porque nadie puede pasar cosas más fuertes sin su ayuda, definitivamente. Sí, todo lo que pasa es para nuestro bien. Ujú, A veces es difícil comprenderlo y sobre todo algo que es difícil de comprender es el dolor y el sufrimiento, ¿no? Porque muchas veces pues llegan pruebas de vida que están relacionadas con el dolor, con el sufrimiento, con la enfermedad o con el fallecimiento de algún ser querido, y esas pruebas son muy difíciles de llevar y a veces no se comprenden. Y justamente ahorita que estamos en el Viernes Santo, cuando nosotros no comprendemos el dolor y el sufrimiento, tenemos que voltear a ver a Cristo crucificado. ujú. Por eso Él también se encarna y por eso Él también padece, para que nosotros cuando tengamos esas pruebas de vida muy complicadas, que por lo general las pruebas de vida muy complicadas tienen que ver con dolor, con sufrimiento, con el fallecimiento de un ser querido, o a lo mejor Una enfermedad. una enfermedad o una crisis financiera, etcétera, tenemos que voltear a ver a Cristo en la cruz y entonces ahí ya se le va a dar un sentido al sufrimiento. Fíjate, se me viene a la mente esa imagen de Cristo crucificado y que está al lado de dos ladrones, De Dimas y Gestas, ¿no? Dimas y Gestas, el Ajá. buen ladrón y el mal ladrón. Ujú, Si te fijas ahí, los dos ladrones están sufriendo. Los dos ladrones habían sido sentenciados y muy probablemente eran culpables de los crímenes que habían cometido. Y ahí estaban los dos ladrones, sufriendo lo mismo, en igualdad de circunstancias. Sin embargo, uno de ellos, ese sufrimiento y ese dolor, reconoció a Jesús en la cruz y le pide, Jesús, pues si vas a ir al cielo, pues llévame contigo. En cambio, el otro ladrón no reconoció a Jesús,
no, digamos que no le pidió su ayuda y al contrario como que lo estaba pues como que ofendiendo. Y entonces los dos sufrían y sin embargo el resultado final fue distinto, porque uno, Dios le dice, yo te aseguro que tú estarás conmigo hoy en el paraíso, y en cambio al otro no le dice eso. Ujú, Entonces, ¿cómo cuando tengamos una prueba de vida fuerte, tenemos que siempre voltear a Jesús? Porque Él nos va a ayudar a cargar nuestra cruz. Él también tuvo, si recordamos el momento de ese Viernes Santo, que Él iba cargando el madero de la cruz, Él también recibió ayuda de un cirineo y también llegó la Verónica a limpiarle el rostro. También estaba cerca María Santísima. Entonces, como siempre en las pruebas, vamos a encontrar a alguien que nos ayude. Y va a ser muy diferente cuando una prueba la llevamos con Jesús o la llevamos sin Jesús. ujú, Si la llevamos totalmente. con Jesús, la prueba, aunque va a ser fuerte, va a ser más llevadera. Ujú, En cambio, si la llevamos sin Él, se nos va a hacer todavía muchísimo más pesada. Tengo una amiga que hace tiempo nos dio esta frase muy sabia y se las voy a compartir. ujú, Nos dijo, mira, en las pruebas Jesús te da un poquito de holgura. O sea, la prueba está difícil, pero ujú, Jesús te va a dar un espacio, te va a dar las herramientas. A lo mejor necesitas un médico o necesitas un hospital. Y entonces, ¿cómo Jesús te va a ir dando pues esos apoyos para ir llevando paso a paso esas dificultades? Entonces, siempre recurrir a Jesús y a María, porque también las pruebas luego yo las veo como en la escuela. ujú, Cuando estamos, no sé, en las clases de la primaria o secundaria o demás, eh, siempre había un examen sí, para ver realmente cómo va tu conocimiento, a ver si pusiste atención. Y luego las pruebas o los exámenes buscan que saquemos lo mejor de nosotros. Y entonces muchas veces nosotros sacamos lo mejor cuando hay una dificultad, cuando hay un dolor, cuando vemos a alguien que necesita de nuestro apoyo, pues Dios permite esas circunstancias para que seamos caritativos, para tenderle la mano al otro, acompañarlo en el sufrimiento. Y Dios también como que nos va templando, nos va fortaleciendo, va permitiendo que crezcamos, que maduremos. Y muchas veces, si no tuviéramos esas pruebas, no avanzaríamos, no creceríamos, exacto, sí. pero muchas veces no lo comprendemos y cuando vemos a alguien sufriendo o alguien con mucho dolor y es nuestro ser querido, si no tenemos estas bases sólidas, pues podemos luego pedirle a Jesús, Jesús, que por favor te pido que sanes a mi ser querido. Y a lo mejor Dios en su plan tiene otra idea. Ujú, Y como le pedimos que lo sane y que lo vuelva a sanar y no, y a lo mejor eso no se cumple, entonces nos alejamos de él porque dijimos que no existe, porque yo le pido que sane a mi ser querido y no ocurre. Entonces, si yo le pido eso y no me lo concede y le pido algo bueno, pues no existe. Y muchas veces lo que Dios quiere que le pidamos es lo que hemos charlado en muchos capítulos de Vientos de Cambio, virtudes. virtudes, ajá, Dame la fortaleza para llevar a cabo esta prueba. Dame la sabiduría para saber qué decisión tomar. Dame la templanza para poder ir llevando esta situación en el trabajo o con mi esposa o con mi hijo. O sea, quiere que le pidamos muchas virtudes y que nos abandonemos también a su voluntad, ¿no? Entonces, ujú, pero son cosas, a veces un poquito complicadas y por eso tenemos que recurrir siempre a María Santísima y a San José y a Jesús para ver ellos en su vida qué pruebas vivieron y cómo las manejaron. Por ujú, ejemplo, la exacto. Santísima Virgen, pues ella perdió a su esposo, Ujú, porque San José fallece 3 años antes eh, para que Jesús comience su vida pública. O sea, antes de que
Jesús comience su vida pública, San José fallece. Mm, Y no también, sabía. y también María Santísima pierde a su hijo. Ay, sí, Y aparte, ella lo pierde siendo Jesús inocente, exacto. porque los otros dos ladrones pues sí eran culpables. En cambio, María Santísima ve a Jesús en Ujú. la cruz, pero ve a su hijo inocente, al Dios encarnado, a Dios que es amor, y lo ve sufriendo. Sí, horrible. Entonces, hay muchas veces nosotros, cuando tenemos una prueba muy grande de vida, de dolor, ahí tenemos que recurrir a María, a Jesús y a José, porque ellos ya lo experimentaron, ya lo vivieron y quieren ayudarnos a nosotros a vivir esos momentos difíciles. Entonces, en esta Semana Santa, en este Viernes Santo, que recordamos a Jesús en la cruz, pues es muy importante comprender que Jesús hizo ese acto de amor por cada uno de nosotros. O sea, si en la tierra solo existieras tú, Bárbara, Jesús habría dado la vida de igual manera por ti, Por ti. como la da por mí, como la da por todos. Y es que fíjate que hay algo muy curioso, o sea, mucha gente dice, ay, ¿por qué si era hijo de Dios se deja latigar, se deja que le pongan la corona de espinas, si era hijo de Dios, ¿no? Pues yo creo que justamente Él permite, y bien dices, Él permite que en el momento apropiado, Él ser capturado y ser flagelado, coronado de espinas y crucificado, por amor a nosotros y realmente para abrirnos las puertas del cielo y para reparar todas nuestras faltas, porque tenemos que tener presente que cuando cometemos un pecado, que es una ofensa a Dios grave, pues como tú estás ofendiendo a Dios, esa reparación solamente puede venir de Dios, digamos. O sea, una ofensa Exacto. a Dios la tiene que reparar, digamos, Dios mismo. Ujú, Entonces, Él mismo, vamos a decirlo así, como que paga nuestras deudas, ujú, nos abre las puertas del cielo, nos enseña cómo debemos sufrir, cómo debemos ofrecer nuestro sufrimiento, porque Él ofrece su sufrimiento por nosotros, por nuestra conversión y por nuestra salvación. Él quiere que lleguemos al cielo, Él quiere que estemos con Él, pero también depende de nuestra colaboración. Entonces, Él claro, quiere que le ayudemos, Él quiere que tengamos una vida mucho más ordenada, Él quiere que lo conozcamos y que lo amemos y que entonces le podamos servir. Y muchas veces lo que pasa es que no lo conocemos, realmente no lo conocemos. Y Él quiere una relación de corazón a corazón. Él, hace ratito, antes de entrar al programa, hablabas de que Él nos vino a enseñar amor, ¿no? O sea, amor a nuestros semejantes, amor es esa parte. ¿Podrías profundizar un poquitito más de eso que me comentabas? sí, es que Él quiere que nos amemos, y muchas Ujú, veces para experimentar un amor verdadero, muchas veces se necesita el dolor. O sea, es a través del dolor y del sufrimiento como Dios va, vamos a llamar, purificando nuestro amor, que no sea un amor egoísta, que sea un amor sincero, un amor caritativo. Y es justamente lo que Dios quiere, que nos amemos los unos a los otros. Y viene un versículo en el Evangelio, fíjate qué fuerte y hasta dónde Dios pone la vara del amor, la pone muy alta, muy alta. Quiere que amemos inclusive a nuestros enemigos. Fíjate hasta dónde pone la vara del amor. Pensemos en María Santísima sí, cuando está Jesús viviendo su pasión. María Santísima comprende y sabe que Jesús está siendo flagelado, que a Jesús le pusieron una corona de espinas, que a Jesús lo humillaron y le quitaron la ropa, ujú,
lo pusieron en el madero y le clavaron las manos y los pies, y que todavía llega el soldado romano y le clava una lanza. Ahora imagínate que llegara alguno de ellos y le dijera a María Santísima, te pido perdón por todo esto que hice. Imagínate la capacidad de amar Mm, que tiene que tener María Santísima y Jesús mismo para poder perdonar todas esas perdonar. ofensas. Entonces, ¿cómo Dios permite esos acontecimientos para que crezcamos en el amor? Y cómo Ujú, Jesús estando en la cruz le dice al Padre, perdónales ujú, porque no saben lo que están haciendo. ujú, Entonces, el amor de Jesús es inmenso por cada uno de nosotros, el amor de María Santísima y las pruebas de vida buscan eso, que nosotros tengamos ese amor purificado, ese amor desinteresado. Y la vida, Dios va permitiendo ciertos acontecimientos para ujú. lograr en nosotros ese objetivo. Y su ejemplo, ¿no? Básicamente porque dicen, el ejemplo es el que arrastra, ¿no? De alguna forma, el ejemplo de ellos, el de saber lo que le iba a ocurrir y obviamente María que va sufriendo y uno dice en cualquier, o sea, nada más de imaginarme esa escena, yo pues, me digo, es que cómo no te mueres porque ver a tu hijo todo lo que está pasando y ver todo esas injusticias, como tú dices que no era culpable y todo, si lo traspolamos pues esta vida, esta etapa, es terrible. Ahora imagínate en ese momento, o sea, y de ir y no morirse en ese momento de ver el dolor por el que estaba pasando su hijo y ella misma y todo, y como dices tú, sola, porque ya San José ya no estaba. Entonces, ese ejemplo nos debe dar a nosotros esa fortaleza para afrontar todo lo que nos pasa en nuestra vida. Sí, el dolor de María Santísima fue tremendo. Ella acompañó a Jesús en cada momento de la pasión. Eh, También si recordamos cuando Jesús nace, San José y María lo llevan al templo a hacer esa presentación y Ujú, se encuentran ahí con el profeta Simeón. ujú, Y Simeón le hace una profecía a María Santísima. Le dice, creo que una espada va a atravesar tu corazón. O sea, es que el dolor que vivió María Santísima, por eso también el sábado santo, que es mañana, ujú. pues se celebra, digamos, a esa Virgen dolorosa, ¿no? Y entonces, mañana, digamos, los fieles católicos acompañamos a María Santísima en ese dolor. Y María, así como nuestro Señor Jesucristo es nuestro redentor, hay muchas personas que piensan que María es corredentora, Ujú, porque con ese dolor ella también obtuvo méritos, o ella también participó de esa redención que Cristo vino a traernos. Y el papel de María Santísima es fundamental. Y ahorita también recuerdo lo que comentaste cuando Jesús se perdió de la familia y estaba en el templo. Fíjate, él ahí tenía 12 años. Entonces tú imagínate que veas a un niño de 12 años, a un jovencito, abriendo las escrituras y explicando muchas cosas con una sabiduría extraordinaria. Entonces los que estaban allá a su alrededor, que eran los sumos sacerdotes o las personas, pues Los sabios, ¿no? los Ujú, sabios, evidentemente que reconocían que Jesús era especial, ujú. que Jesús era el Hijo de Dios, porque no puede ser que un chiquillo de 12 años, ¿no? Esté durante 3 días hablando con los doctores de la ley y no perciban que en él estaba también esa divinidad, ¿no? Entonces, muchos de esas personas sí sabían que Jesús era el Mesías, pero como había ciertos componentes económicos, políticos y por ahí, a pesar de que durante la vida pública de Jesús él hizo muchos milagros, resucitó a Lázaro,
curó muchísimos enfermos, Ujú, multiplicó los panes y los peces. O sea, eso no lo puede hacer una persona, eso solamente lo puede hacer Dios. ujú, Entonces, muchos sí sabían que Él era Dios, pero pues por otros temas políticos, económicos y demás, pues deciden matarlo, ¿no? Y se ponen ujú, ahí de acuerdo, hacen ahí un complot o una conspiración, pues para quitarle la vida, porque estaba incomodando con sus palabras a muchas personas. Como bien comentaste, lo más importante es el ejemplo, ¿no? ujú, Cómo Jesús con su vida nos da ese ejemplo de amor. Lo que ocurría en aquellas épocas y también hoy, lamentablemente, es que muchas personas dicen algo, pero actúan de una manera contraria. ujú, Entonces Jesús viene como que a quitarles la máscara y a llamarles la atención, ¿no? Tanto a los sumos sacerdotes como a los que tenían el gobierno político y civil, les llama la atención es que ustedes dicen una cosa, predican una cosa y hacen la otra. Entonces ujú. Dios viene ahí a llamarles la atención para que sean coherentes y pues como muchas veces la verdad incomoda, entonces pues deciden matarlo para entre comillas, acallar su conciencia y que ellos pudieran seguir pues con sus corrupciones, con sus malos manejos y con otra serie de temas que si hoy vemos la realidad del mundo, pues como comentamos antes, no estamos tenemos muchas coincidencias con lo que vivió Jesús hace 2000 años y como bien comentamos, pues estamos mucho peor que antes porque pues Dios ya se encarnó, ya están 2000 años de predicar el Evangelio Mm. y pues nos hemos separado del camino, pero qué mejor que en esta Semana Santa lo que Dios busca de nosotros es que nos reconciliemos con Él y qué mejor que, ¿Cómo honrar a Jesús en estos días, especialmente hoy, en este Viernes Santo? ¿Cómo lo podemos honrar? pues mira, es muy importante asistir a las ceremonias que se realizan en las parroquias pues para acompañar a Jesús en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Pues aquí la invitación es que los que nos ven y nos escuchan, pues se acerquen a la parroquia a la que normalmente van, o si no van, pues que comiencen a ir y que acompañen a Jesús en su pasión, muerte y resurrección, que escuchen los evangelios, que acompañen a María Santísima el día de mañana y el domingo, que es el domingo de resurrección, pues tener la total certeza de que Cristo, siendo Dios y siendo hombre verdadero, resucitó. Entonces, Él venció a la muerte, Él venció al mal, venció al pecado, y lo que Cristo busca de nosotros es ayudarnos a nosotros a vencer al pecado. O sea, que Ujú. dejemos de ofenderlo, porque hoy lo estamos ofendiendo muchísimo. Simplemente para hacer una pequeña lista de las cosas que le ofenden mucho hoy en día. Lo ofende mucho el aborto, porque estamos matando a los inocentes en el vientre de su madre. Lo ofende mucho la práctica de la homosexualidad. Lo Ujú. ofenden mucho los divorcios. Evidentemente también pues los robos, el asesinato, que, que no se acerquen a Él en el sacramento de la confesión. O sea que si ya lo ofendimos, Él lo que busca es que le vayamos a pedir perdón. Fíjate, algunas personas piensan y tienen toda la razón que si Judas Iscariote, que fue el que participó de una manera muy importante en toda esta corrupción y en esta traición y en esta conspiración para que Jesús muriera, Por unas monedas, por por dinero. 30 monedas, por 30 Ujú. monedas. Si Judas Iscariote, en el momento en el que decide realizar
pues toda esa conspiración. Si hubiera acercado a María Santísima le hubiera dado una gran asesoría y a lo mejor él no se hubiera terminado suicidando. O sea, si vamos a pensar que ya después de haber crucificado a Jesús, pues por la orden de Poncio Pilatos y con todo este contubernio con el sumo sacerdote y demás, si ya Jesús muerto, Judas Iscariote se hubiera acercado a María y le hubiera pedido perdón a Jesús, Jesús lo hubiera perdonado. Pero no lo hizo, ¿no? Él No. se encerró como que en su culpa, se alejó de Jesús, se alejó de María y se termina suicidando. Ujú. Pues lo que tenemos que hacer nosotros, que todos tenemos pecados, chicos, medianos o grandes, todos Exacto. tenemos, es muy importante acercarse al sacramento de la confesión porque ahí vamos a experimentar una cualidad de Dios que es el perdón. Ujú. Cómo Él nos perdona, cómo Él nos da su amor. Y verdaderamente quien hace ese examen de conciencia y se acerca al confesionario y experimenta ese verdadero perdón de Dios, es que es algo extraordinario. Entonces es muy importante hacerlo, comulgar, y lo que nos invitan desde el día que nos ponen el día de miércoles de ceniza, Ajá. nos dice el sacerdote, conviértete y cree en el Evangelio. ¿Y qué es eso de conviértete? Porque a veces no entendemos qué es Sí, de conviértete. pues si ya soy, ya que, ¿por qué me tengo que convertir, no? Muchos piensan. Dicen, si no mato ni no robo, pues Ajá. no, conviértete eh, es la respuesta que el hombre debe darle a Dios de manera inteligente y de manera voluntaria a esa gracia que Dios pone en nuestro corazón y decir, pues voy con tu ayuda, Jesús, a comenzar a vivir como tú quieres que viva. Y si aquí están estos 10 mandamientos, que son los 10 consejos para acercarme más a ti, pues con tu ayuda me voy a esforzar por cumplirlos. Y Ujú. entonces, si yo, por ejemplo, hoy pienso que el aborto está bien, pero Jesús dice que el aborto está mal, No matarás, pues. entonces yo voy de manera inteligente y libre a adherir, ¿no? A adherirme a lo que Jesús enseña. Entonces, en este caso, voy a comenzar a pensar que el aborto está mal y voy a resonar el por qué, ¿no? Y así, ¿no? Con cada desviación que nosotros tenemos respecto a lo que enseña la iglesia, a lo que enseña el catecismo, pues es esa adhesión libre y voluntaria e inteligente a lo que Dios ha revelado. Porque como sabemos que Cristo es Dios, entonces, si Cristo es Dios, mi inteligencia me tiene que llevar a reconocer, pues que Él es Dios. Y si es así, entonces todo lo que Él enseña es verdadero. Entonces yo Ujú. tengo que pedirle a mi voluntad que se adhiera a lo que me está diciendo la inteligencia. Entonces, más o menos esa es la conversión, es un cambio de vida y una reorientación completa a Jesús. Esa es la conversión. Entonces nos invita desde el miércoles de ceniza, conviértete y cree en el Evangelio. O sea, cree en que lo que está ahí escrito y lo que fue revelado por Dios es verdadero y realmente pasó. Porque esta corriente modernista, pues luego empieza a dudar de todo. Algunos dudan de que si nació, aunque es ya prácticamente imposible negar que nació, pero bueno, Sí. modernismo quiere arrasar con todo. Ujú. Entonces le quiere quitar a Cristo su divinidad. Y entonces si no es Dios, pues ¿por qué voy a tener que yo cumplir lo que Él me pide? Ujú. Entonces en este Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo Santo, pues acercarnos más a Jesús, a María y a José y a sus sacramentos, porque es justamente en los sacramentos donde Jesús nos transmite su ayuda, su fuerza, su amor, para que nosotros cada día vivamos de la mejor manera
tengamos más fuerza para llevar las pruebas, más sabiduría para tomar mejores decisiones y entonces que vayamos caminando mejor como persona, como familia y como sociedad. Pero Ujú, como nos hemos alejado de la oración y de los sacramentos, pues ahora estamos viviendo las consecuencias de ese apartarse de Dios ujú, y por eso tanta guerra, tanta enfermedad, tantas familias destruidas y ese tejido social, pues verdaderamente con una corrupción nunca antes vista en la historia. Pero tenemos la solución es acercarnos a Jesús en este viernes, sábado y domingo santo, y de ahí para adelante, no solamente son estos 3 días sí, claro. y luego, bueno, ya nos vemos hasta Navidad. No, Sí, no, no. Tenemos que ser ajá. constantes y cada día ir avanzando un poquito. Sí, eso es bien importante lo que dices. Mira, te voy a leer algo bien bonito que encontré en el libro que es del padre, del Jesús Ratzinger, ¿no? Sí, es Jesús Ratzinger. El Ajá, Papa Benedicto de Joseph Ratzinger. ajá, Joseph Ratzinger, sí, del Papa Benedicto, que dice, mira, dice, las palabras de Jesús son siempre más grandes que nuestra razón, superan continuamente nuestra inteligencia. Es comprensible la tentación de reducirlas, manipularlas para ajustarlas a nuestra medida. Un aspecto de la exégesis es precisamente la humildad de respetar esta grandeza que a menudo nos supera con sus exigencias y de no reducir las palabras de Jesús preguntándonos sobre lo que es capaz de hacer. Él piensa que puede hacer grandes cosas. Creer es someterse a esta grandeza y crecer paso a paso hacia ella. Yo creo que en estos tiempos, Miguel, hay que creer, o sea, tener fe, porque la verdad es que en esos programas que tuvimos de la fe y la esperanza, ¿te acuerdas? Pero realmente nuestra fe está, pues, como que está flaqueando. Yo me doy cuenta. ¿Por qué? Porque ya da pena hablar de Jesús a veces en las reuniones o decir, no, pues yo soy católico, o sea, ya como que ya es un tema que ya no se habla, entonces realmente tenemos que estar orgullosos de lo que Jesús vino a hacer a este mundo y ser esa obra de Él que viene a hacer el bien, a amar, a ayudar, a honrar a nuestros padres, todo eso. Entonces, yo creo que esto a mí me quedo con esta frase y esta enseñanza de que Jesús es capaz de hacer cualquier cosa, pero hay que creer en Él, ¿no? Sí, y tenemos que, como comentó esta frase, tenemos que crecer en nuestra fe. Ujú, Por ejemplo, cuando somos jóvenes y nos van preparando para la primera comunión, pues ahí nuestra fe apenas se va desarrollando, nuestro conocimiento apenas va comenzando. Entonces debemos de ir creciendo en la fe. ¿Y cómo vamos a crecer en la fe? Pues conociendo a Jesús, ujú, leyendo los evangelios, viendo buenas películas, películas católicas, ujú, leyendo el catecismo, porque muchas veces nos quedamos con aquello que nos dijeron cuando hicimos la comunión o con sí, aquellas palabras antes de casarnos, ah, pero sí, realmente tenemos que crecer, por ejemplo, en una carrera, una persona que es a lo mejor abogado o médico. ¿Cuánto tiempo no le tuvo que dedicar a su carrera para crecer en ese conocimiento de las leyes o de la medicina? O sea, son horas y horas, días y días de ir creciendo en ese conocimiento. Pues lo mismo pasa con la fe. La fe también tiene que crecer, tiene que desarrollarse, ¿no? Como una plantita, tenemos que cuidarla, tenemos que nutrirla y eso se logra pues a través de la oración. Es muy importante la oración, ese diálogo con ese Dios vivo que nos ama y que nos busca. Ir a misa los domingos, escuchar su palabra, acercarse a los sacramentos. Cuando hay a lo mejor algún enfermo en la familia,
pues brindarle la unción de los enfermos para que tenga Ujú. ese alivio pues en su enfermedad y esa ayuda espiritual. La verdad es que tenemos, o sea, Dios nos ama tanto que nos ha dado todo, es que no nos puede dar más. Cuando Exacto. hay una frase, no me acuerdo dónde la vi o quién la dijo, yo creo, no lo recuerdo bien, pero dice, cuando vemos a Jesús crucificado, Él nos dice, ¿qué más puedo hacer por ti? Ah, sí. ¿Qué mayor muestra de amor quieres que te dé? Es que ya nos dio hasta la última gota de su sangre. Este, viene al mundo también para establecer su iglesia, para establecer los sacramentos, para ayudarnos. Siempre está a nuestro lado. Lo que pasa es que a veces nosotros seguimos nuestros caprichos, nuestras pasiones desordenadas, y entonces nosotros nos vamos alejando muchas veces sin querer, ¿no? Como cuando uno se mete así al mar, que tú piensas que estás aquí derechito a tu camastro y de Ujú. repente el oleaje te va llevando, te va llevando, te va alejando y no te Ajá. diste cuenta y de repente ya estás a, Ya no ves ya no ves tu dónde cama. dejaste tus chanclas, dónde dejaste tu toalla, ya no ves dónde está. Lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces se nos pierde Jesús, se nos Ujú. pierde. ¿Dónde te dejé? ¿Dónde estás? ¿Dónde te? Sí, Se nos pierde, como esa que comentaste, ¿no? Que Jesús se pierde y lo vuelven a hallar en el templo. Pues es lo mismo cuando nosotros perdemos de vista a Jesús. ¿Dónde lo vamos a hallar? En el templo. Lo vamos a hallar en la Eucaristía. Lo vamos a hallar en en el sacramento de la confesión. Ahí lo vamos a hallar y ahí nos está esperando. O sea, podemos imaginarnos cada mañana que Cristo se levanta, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues hoy voy a estar aquí en esta hostia consagrada y estoy esperando que venga Bárbara a verme a la misa de al ratito, ¿no? Del viernes a las 7 de la tarde, por decir. ajá, Aquí te estoy esperando, Bárbara, o a quien nos ve y nos escucha. Entonces Él nos extiende esa invitación y lo que está esperando es a que nosotros respondamos y vayamos. O a lo mejor exacto. estamos en la misa y vemos cómo sale un sacerdote y se dirige hacia el confesionario. Y entonces de repente uno lo ve, ahí lo que tenemos que pensar es que Dios me está invitando Invitando. a que yo vaya y me acerque y charle con Él y y le diga pues cuáles son mis errores, en qué me he equivocado, en qué lo he ofendido y que le pida perdón. ¿Cuántas relaciones así entre nosotros como personas necesitan un perdón? Pues ¿No? sí. ¿Cuántos hermanos no se hablan? O hay problemas entre padres e hijos, entre vecinos. O sea, necesitamos mucho perdonarnos. Pues sí. Y Sí, entonces Miguel, pues, que ir ahí con Jesús para que nos perdone. Ese es el mayor consejo de hoy, Bárbara. ¿Qué te parece? sí, pues me encanta y pues desafortunadamente ya se nos pasó el tiempo y pues te quiero agradecer por haber estado hoy aquí nuevamente, tu colaboración y la charla pues se nos pasó volando en estos vientos de cambio. Y a ustedes, amigos, si les gustó el programa, denle like, compártanlo hoy, este viernes, no perdamos la fe, la esperanza, practiquemos los mandamientos y pues nos vemos la semana que entra con otra charla aquí en Vientos de Cambio. Gracias, Miguel, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Bárbara, por invitarme a tu programa. Y estamos aquí para cualquier otra charla que quieras brindarle a tu público. Muchas gracias, Bárbara. Gracias.